Pero hay algo que tú mencionaste en lo que tú acabas de decir Sí, que me resonó mucho, que tú dijiste, no, porque yo fui a un psiquiatra que me Psicoterapeutas, ¿o recetó. no? sí, O sea, sí. no se supone que la homosexualidad no es una enfermedad y que hay profesionales de la salud mental que no deberían de Es, medicarte para tú estar o ser eh, heterosexual. No sé ni siquiera cómo formular la pregunta, porque como que, Sí, ¿qué? bueno, eso existe, eso pasa, eso existe y eso pasa. Efectivamente, la homosexualidad no es una enfermedad como tal. Mira, según tengo entendido, a lo mejor me puedo estar equivocando en los datos, y esto seguro que hay quien lo puede explicar mejor que yo, pero desde la Asociación Americana de Psiquiatría o de Psicología, la APA, que son los que, son los que marcan las directrices a nivel mundial Ujú. sobre el tema de psicología, ellos pues concluyeron en el año 73 que la homosexualidad no es un trastorno mental. La Organización Mundial de la Salud hace lo propio en el año 1991, que es el año en el que yo nací. Ujú. Es decir, y que estamos hablando de hace no mucho tiempo, ¿no? Es decir, 1991 son 29 años, tampoco es tanto en la historia del mundo, ¿no? Claro. Hay médicos, sí, hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos que son afines a este tipo de teoría. Entonces, de alguna manera, muchas veces de forma enmascarada o de una forma no clara, de una forma no directa, practican este tipo de terapia. Entonces, efectivamente, yo por aquel entonces había escuchado hablar de un psiquiatra que en nuestro país se hizo muy, muy, muy reconocido. Su nombre es Aquilino Polaino Lorente, ¿vale? Es un psiquiatra, un señor muy mayor ya, que además es catedrático, o era, porque no sé si se habrá retirado, porque ya te digo, es un señor muy mayor, era catedrático de psicopatología en la Universidad CEU San Pablo. Este señor se hizo muy popular en nuestro país porque en el año 2005, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, el Partido Popular, que es el partido conservador aquí en nuestro país, Ujú. llevó un experto al Congreso de los Diputados, al Senado, para decir por qué ellos estaban en contra del matrimonio homosexual, ¿no? Y este experto era este señor, este psiquiatra. Y este psiquiatra fue a decir allí que, bueno, que los homosexuales pues eran una suerte pues de hombres pues tarados, ¿no? Y hijos de familias disfuncionales, que hijos de padres alcohólicos y demás, y que con una terapia adecuada se podían curar. Claro, yo me quedé con este dato, con este señor, Aquilino Polaino Lorente. En verdad, me quedé con este nombre. Y Ujú. efectivamente, yo cuando cumplo 18 años, cumplo la mayoría de edad, lo que hago es buscar la consulta de este psiquiatra. Entonces, un psiquiatra que estaba en ejercicio, al menos en aquel momento, hace ya más de 10 años. No sé si ahora continúa porque, insisto, era un señor muy mayor. Y entonces, claro, dentro de su consulta privada, pues mantiene este tipo de teoría. Ahora mismo en nuestro país, por ejemplo, aquí en España, las terapias de conversión están como una especie de limbo. ¿Por qué? Porque no hay muchas veces una legislación clara que las prohíba. Solamente hay algunas comunidades autónomas. Aquí funcionaba como con autonomías, como si fueran estados federados, por así decirlo. Pero, por Ujú. ejemplo, en Madrid y en Valencia sí hay una legislación propia que prohíbe este tipo de terapias. Pero no hay una legislación, una regulación a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso deja pues el camino abierto a que este tipo de cosas Claro, ocurran. para que se siga practicando. Pero hay algo que tú mencionas mucho, que es Sí, que las actividades, que las charlas, lo que sea, todo lo que pasaba. ¿A sí. qué tú te refieres cuando tú hablas de actividades? ¿Qué actividades se puede hacer Sí, o hacen en una ujú. terapia de conversión? En tu caso, ¿cuáles eran las Sí, dinámicas o que tú te sí. acuerdas, por ejemplo? Sí, vamos a entrar al meollo, que además es lo que la gente quiere saber. La teoría es fantástica, pero quiero saber qué te hicieron. Bueno, pues mira, está bien, pues yo voy a tratar, ¿no? Además, a mí me gustaría añadir un detalle, porque no Ujú. quiero, a lo mejor es un detalle que a ustedes se les ha escapado, pero a mí no, y yo no quiero ocultarlo, es decir, el problema es tal que yo empiezo muy jovencito en todo este mundo y yo termino convirtiéndome en una especie de referente ex-gay. No sé si esto, Sí, vale, no sé si ustedes lo vieron, de si yo empiezo a sí, sí, participar. Ok, ya después ya podéis tirar por ahí, ¿verdad? Entonces, sí. antes de llegar a esto, efectivamente, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me hicieron a mí o qué es lo que yo después vi también en estas organizaciones con las que yo estuve trabajando o promoviendo este tipo de prácticas? Mira, el fundamento es el siguiente. El fundamento es que la homosexualidad no es una condición afectivo-sexual más normal y natural, sino que es el fruto de un trauma. Por lo tanto, la terapia de conversión lo que plantea es lo siguiente. Si nosotros somos capaces de descubrir, ¿no? Por medio de sesiones muy largas, ¿no? De diálogo, de conversación, de llegar a cuál fue el foco, la raíz, y ellos, bueno, pues teorizan, dicen que si experimentaste una relación distante con tu padre, una madre sobreprotectora, o diferentes factores, ese puede ser la raíz
por la que tú eres homosexual. Entonces lo que hay que hacer es detectar el origen y después tareas de compensación. Por ejemplo, mi padre es alcohólico o mi padre falleció, ¿no? Yo no tuve padre, vale, perfecto. Pues entonces hay que encontrar una figura masculina sustitutiva que supla en ti esa necesidad para que así el fruto o lo que es la atracción por el mismo sexo desaparezca. Esto a día de hoy está totalmente, o sea, por la psicología científica, porque la psicología es una ciencia, la psicología viene de la filosofía, pero la psicología es una ciencia. Esto está totalmente desmontado, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque, primero, además, ni siquiera es aplicable a todos los casos, ¿vale? Y después, además, yo lo que sí terminé descubriendo, o llegando un poco a la conclusión, es de que se mezcla muchas veces lo que es la causa con la consecuencia. Quiero decir, sí es verdad que muchos adolescentes o muchos hombres homosexuales, sí es verdad que a lo mejor han experimentado abuso sexual, pero eso no es la causa de tu homosexualidad. Claro. Sí puede ser que por ser gay sí seas más vulnerable para que depredadores sexuales pongan el objetivo sobre ti, pero no es causa, es consecuencia. Exacto. ¿Vale? De la misma manera que efectivamente el tema de la madre sobreprotectora. Las madres saben y pueden darse cuenta de que su hijo a lo mejor no responde al canon, al estereotipo de la mayoría. Entonces yo como mamá pato, extiendo mis alas y protejo a los míos. Pero no es causa, es consecuencia. Exacto. Total. Dicho esto, y esto insisto, esto es dar simplemente unos brochazos por encima de desmontar todo este tipo de teorías porque no son serias y porque no se sostienen por sí mismas. Pero yendo una vez más sobre el meollo, insisto, las terapias consisten en esto, ¿no? En buscar el origen y en tener cosas compensatorias. Entonces, yo te digo, en mi caso es esto. Por eso yo siempre digo que es un camino a ninguna parte y un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque las terapias de conversión, al final, las sesiones de charla o de psicoterapia, estás tanto tiempo tratando de buscar el origen. Y cada vez tienes que ir más profundo. Y da igual cuánto hagas, da igual cuánto deporte hagas, da igual cuánto fútbol empiezas a jugar para compensar tu masculinidad, da igual cuántos abrazos te des con tu padre, da igual cuántas cosas masculinas hagas, da igual. Nunca llegas a ese punto en el que eso desaparezca. Porque claro, porque no hay nada que curar ni nada que cambiar. Pero claro, esto fue un descubrimiento mío con el tiempo, ¿no? Y esto tal vez a lo mejor es lo menos grave del asunto. Después está el tema de las terapias aversivas, ¿no? Es decir, sí que si hay técnicas, por ejemplo, y yo menciono esto y ahora les dejo hablar, que se me olvida que estamos en un diálogo. Se me olvida lo del tema del elástico, ¿no? Es decir, un elástico en la muñeca y entonces cuando tú vayas caminando por la calle, ¿no? Esto era de esta manera, Alberto, cuando vayas caminando por la calle y veas un chico que te atrae, tú tiras del elástico. Claro. ¿No? Entonces es un poquito como los perritos de Pavlov, ¿no? Suena la campana y empieza a salivar. Pues igual, tiras del elástico y entonces te reorientas la mirada, ¿no? Y después sí buscamos cuál es el origen de esa atracción. Entonces ya te digo, básicamente las terapias de conversión tienen muchas veces estos tres enfoques. La psicoterapia, ¿no? Que es buscar, es escarbar en el fondo de tu corazón cuál es el punto de origen. Por otro lado están los fármacos, hay psiquiatras, como estábamos mencionando antes, que son afines a este tipo de terapias que recetan tratamiento. Y después también está el tema espiritual, ¿no? Es decir, hay un contexto religioso que te apoya en esta cosmovisión, en esta forma de entender la sexualidad. Y entonces, bueno, pues la homosexualidad es una suerte de demonio y también pues participas, ya sea en exorcismos o en sesiones de liberación, ¿no? Un poquito el cómputo. Al final yo tengo entendido que si no la mayoría, o sea, todas las organizaciones que practican esta terapia siempre tienen ese contexto religioso. Exacto. Es decir, por lo menos si te vas a porcentajes, el porcentaje más alto de las personas que están involucradas en temas de terapia de conversión vienen sí o sí de un trasfondo de un esquema religioso. Después, muchas veces las organizaciones pantallas, que son organizaciones así paraguas, son ministerios ex-gay o organizaciones independientes, a veces tratan de darse como una especie de tinte más secular, ¿no? Yo creo que un poco por aquello de una apariencia un poquito más secular, pero en realidad la mayor parte de este tipo de organizaciones tiene un trasfondo religioso. Y eso no debería de ser malo. El problema es que vamos a ver, tú no puedes acercarte a la realidad con
con un prejuicio. Es decir, eso no, el método científico parte de otra forma. Es decir, tú tienes que acercarte a la realidad, hacer una observación y después sacas una conclusión. Y esta gente lo hace al revés. Se acerca a la realidad con una conclusión de que esto es malo, esto es pecado, esto es errado, y entonces me acerco a la realidad buscando aquello que sostenga el prejuicio. Claro, que precisamente por eso le llamamos pseudociencia. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, al final es una trampa, porque a mí me hace gracia, porque esto es como, por ejemplo, cuando, no sé si allá en América Latina a ustedes les suena, o a nuestros oyentes les suena estas famosas cruzadas de milagro, ¿no? Es decir, en estos estadios de fútbol, estos telepredicadores grandes americanos que llegan así, wow, aquellos focos, tal, y la gente se cae en esta historia. Ok, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, si tú vas y supuestamente te curas, es porque el predicador tiene mucha unción, tiene mucho respaldo de Dios. Y si no te curas, es porque a ti te falta fe. Quiero decir, da igual lo que pase. Yo siempre busco la explicación que se adapte a mi prejuicio, a la forma que yo tengo de entender el mundo. Por eso es importante. Yo sé que el fundamentalismo religioso, yo sé que las terapias de conversión a muchos adolescentes y a muchos jóvenes y a muchos hombres les están brindando seguridad. Porque la terapia de conversión te da una explicación y te promete un futuro. Sin embargo, hay que tener cuidado con eso. Porque no todas las promesas que se nos están haciendo de las terapias de conversión son auténticas. Son falsas promesas.